Vamos a empezar a ver los circuitos con diodos. Bueno, los diodos forman parte de numerosos circuitos electrónicos. Los diodos rectificadores se emplean sobre todo en la rectificación de corriente que permite convertir la corriente alterna en continua. También los podemos encontrar en circuitos recortadores, limitadores, duplicadores, etcétera, que ya los veremos. Bueno, vamos a ver antes de nada entender el comportamiento de un diodo dentro del circuito. Vamos a verlo cuando se conecta, cómo actúa cuando se conecta en serie y en paralelo. Empezamos viendo los diodos en serie. Bueno, ya sabemos que tenemos un diodo conectado en serie con una batería y una resistencia. Aparece una corriente eléctrica siempre que dicho diodo se encuentre polarizado directamente. Cuando esto sucede, presenta una caída de tensión que es igual a su barrera de potencial, que será 0,7 voltios en el diodo de silicio y 0,3 voltios en el de germanio. Vale, pues entonces si yo conecto un diodo en serie polarizado directamente, ¿vale? Aquí aparecerá una caída de tensión. Si yo la mido con polímetro entre ánodo y cátodo, mido su caída de tensión, pues será 0,7 voltios si es de silicio. Y si mido la caída de tensión a ambos lados de la resistencia, pues la caída de tensión en la resistencia será la tensión de batería menos la caída de tensión que provoque el diodo. Por lo tanto, la intensidad que está circulando por ese circuito será eso, la caída de tensión de la resistencia, que es la caída de tensión, que es la tensión de batería menos la caída de tensión que provoca el diodo, partido por la resistencia. ¿Vale? Esto siempre es válido siempre que la tensión aplicada por la batería sea superior a la tensión umbral del diodo, porque si no superamos esa tensión umbral, pues el diodo se comportaría como si estuviera polarizado inversamente. Vale. Cuando el diodo está polarizado inversamente, pues se opone el paso de corriente, no deja circular la corriente en ese sentido. En este caso, la intensidad que recorre la carga pues es cero, ¿vale? Por lo que no produce ninguna caída de tensión. Es decir, que lo vemos aquí. ¿Vale? Cuando el diodo está polarizado inversamente, es lo mismo que tener un circuito abierto. Entonces, si yo mido la tensión entre este punto y este punto, lo que voy a medir es la tensión de batería, ¿vale? Porque no circulará ninguna corriente y entonces si yo mido entre aquí es lo mismo que pinchar entre el positivo de batería y si pincho aquí es lo mismo que pinchar entre el negativo de batería. Por lo tanto, si mido entre aquí y aquí, me aparece la misma tensión que entre aquí y aquí. Vale. Entonces, dos diodos en serie se pueden conectar de tres formas. Los dos polarizados directamente, los dos polarizados inversamente o uno directa y otro inversamente. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que ocurre en cada caso. Cuando se polarizan los dos directamente, aquí tengo dos y la resistencia. Entonces va a circular corriente, por supuesto, siempre que la tensión aplicada por la batería sea superior a las barreras de potencial de ambos diodos. ¿Vale? Entonces aquí, si medimos, aquí habrá una caída de tensión del diodo de 1, entre aquí y aquí otra caída de tensión del diodo de 2, y si mido en bornes de la resistencia, pues aquí habrá una caída de tensión que será, claro, la caída de tensión de aquí es la tensión de batería menos la caída de tensión que produce este diodo y menos la caída de tensión que produce este diodo. Vale. Si conectamos los dos diodos polarizados inversamente, pues este circuito sería equivalente a este. ¿Vale? Es decir, que no circula corriente. Entonces, si mido la caída de tensión entre aquí y aquí,
me va a dar 0 voltios. Si mido la caída de tensión entre aquí y aquí, me va a dar 0 voltios. Ahora, si mido la caída de tensión entre este punto y este punto, me va a dar 12 voltios, porque por este punto tengo unido un cable al positivo de batería y por este otro punto tengo unido el cable al negativo de batería. ¿Vale? Entonces, eso, al medir la diferencia de potencial en bornes de cada diodo nos indicará 0, pero si medimos la diferencia de potencial entre el principio y el final, pues nos va a dar 12 voltios. Bueno, luego tenemos el tercer caso, que es polarizamos uno directamente y el otro inversamente. Pues aquí es como tener, aquí sigo teniendo un diodo con sus 0,7 si es de silicio, o sea, y digamos, bueno, tengo siendo un diodo, y el otro es como un circuito abierto. Por lo tanto, en este caso, este diodo, el que está polarizado inversamente, pues evita que circule corriente por el circuito. Al medir la diferencia de potencial en bornes del que está polarizado directamente, al no circular corriente entre aquí y aquí, o entre aquí y aquí, me va a dar 0 voltios. Y al medir la caída de tensión entre este y este, del diodo de 2, me va a dar la tensión de batería menos la caída de tensión que presenta el diodo de 1. Porque esto ocurre porque estamos cerrando el circuito a través del propio voltímetro, puenteando el diodo polarizado inversamente. En cambio, si medimos la diferencia de potencial entre los bornes del diodo del otro diodo, ¿vale? Aquí ya hemos dicho que aquí aparecerían 0 voltios. ¿Vale? Aquí aparecen 0 voltios si medimos y aquí van a aparecer la tensión de batería menos la tensión umbral del diodo de 1.